Gracias. Bueno, en primer lugar, permítame, por favor, agradecer esta iniciativa y felicitar esta iniciativa del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAI, agradecer este espacio al presidente Milton Pérez y a su directorio, quienes responsablemente están llevando a cabo este trabajo de difundir e informar acerca de lo que se está haciendo dentro de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador de parte del Colegio Nacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador y obviamente de parte del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de México, de quien me honro en presidir respecto a este importante trabajo que estamos desarrollando, conformando una comisión de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador para promulgar un proyecto de ley que sea discutido dentro de la Asamblea y en lo posible, obviamente, sea aprobado, ojalá, dentro de este mismo periodo legislativo. Les comento que este ha sido un esfuerzo de no solamente de los colegios que integramos, de los 13 colegios que integramos el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, sino estamos inmiscuidos todas las ramas de alrededor de 30 ramas de la ingeniería que están en la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, desde ingenieros navales, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, de todas las regiones del país, de la CIDE Norte, de la CIDE Centro, de la CIDE Austro, de la CIDE de la zona central, es decir, este es un esfuerzo de la ingeniería nacional y de todo el país. Colegas, con ese preámbulo, me gustaría, por favor, en un principio poner una breve presentación. Vamos a ver unos videos para hacer una introducción. Y en especial porque, colegas, ya entrando un poquito en términos de esta exposición, creemos que el país, la sociedad en general, y obviamente la sociedad de la cual somos parte, los ingenieros y nuestras empresas, estamos transitando por una época, diría yo, de incertidumbre por el tema de la pandemia, pero también en una época de decadencia y de decadencia moral. Parte de esta ley lo que está tratando de hacer es justamente como uno de los puentes más fuertes, el de hacer hincapié en el seguimiento de los códigos de ética, de los códigos deontológicos que los tenemos aquí y su cumplimiento en el ejercicio profesional. En este momento voy a dar paso a la presentación que tengo. Por favor, me dicen si es que estoy compartiendo ya la pantalla, por favor. Sí, falta agrandarla nada más. Perfecto, sí. Dentro de la presentación como agente vamos a ver unos breves antecedentes respecto al tema del trabajo que se ha venido desarrollando, no por esta directiva de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, sino algunas directivas ya que vienen desarrollando un esfuerzo conjunto de todas las ingenierías a nivel nacional la promulgación de un proyecto de ley. Eh, Vamos a ver también una estructura de reformas a la ley. Voy a hacer hincapié realmente en cuáles son los aspectos más importantes de este nuevo proyecto de ejercicio profesional de la ingeniería que ha sido promulgada por la CIDE. Y obviamente las conclusiones y la discusión la vamos a hacer a manera de conversatorio, que es el objetivo que persigue justamente este acto que estamos desarrollando en este momento. ¿Sí? Como antecedentes, yo quisiera, por favor, eh, poner en su conocimiento unos videos. Si me dicen, por favor, si es que le escuchan el video. Las grandes obras ¿Me Está escuchan el bien. video? Sí, sí, está bien. Perfecto. que ha llevado Adelante. adelante el gobierno han tenido Escuchemos, un por favor. distinto precio al valor con el cual se inició, con el cual se contrató. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair costó 606 millones de dólares Está más. equivocado, Andrés. A ver, Está equivocado. ¿en cuánto se inició Coca-Cola? 2.300 y algo millones de ¿Y dólares. cuánto costó? Eso es lo que costó, pues. ¿Pero con cuánto Oiga, se si ese es contrató? un ¿Con cuánto contrato. se Oiga, inició? perdóneme, Andrés, yo no tengo la lista de precios de las hidroeléctricas. Ok. Pero usted está sumando los contratos complementarios. Esa misma Es figura otra me va a cosa. decir usted cuando yo le pregunte lo de la refinería. Pero es que esa es Exactamente otra igual cosa. me va a decir. No, la refinería es otra cosa. Bueno, Vamos las en orden. esferas de gas de Monteverde tuvieron 307 millones de dólares más.
Andrés, y si yo le pregunto lo de la refinería de Esmeraldas, 2.000 millones. Está equivocado. Ya Por favor, Jorge. Ver, pero quiere que le explique. Si empezaron en 168, me parece, y claro, le fueron metiendo los complementarios. No. Hasta cursos de inglés hicieron. Son dos cosas distintas. Andrés, una intervención puntual, le pongo un ejemplo para el televidente para que no se deje engañar con este tipo de cosas, ¿no? Haga de cuenta que tiene usted un carro viejo y tiene que cambiarle las 4 llantas para que siga rodando un tiempo más, pero la máquina estaba dañada. Los 187 millones de dólares iniciales eran una intervención puntual. La repotenciación, que costó 1.200 millones de dólares, es una recuperación integral que, de acuerdo a los indicadores internacionales, nos permite tener una refinería considerada nueva. Cuando usted interviene más de un 50% de una refinería, se considera una refinería nueva. Perversamente suman los presupuestos de todos los años. Colegas, el primer video, el tema de la refinería y todos este tipo de inconvenientes que ha habido. Vamos viendo el otro video, por favor, y luego comentamos. Nosotros queríamos saber qué se hizo en esos proyectos, cuál fue el precio, cómo fue la mecánica que se siguió para la elaboración y la ejecución de esos proyectos. También era muy importante para nosotros determinar cuánto es lo que nosotros necesitamos y qué debemos hacer para poner esos proyectos a operar de forma impecable, de acuerdo a normas internacionales. De todo el proceso que se ha llevado a cabo, es claro que se ha determinado que existen sobreprecios en estas obras de más de 2.500 millones de dólares. Los errores en la construcción de los proyectos son de extrema gravedad. Respecto a la fiscalización, encontramos un evidente conflicto de interés. El papel cumplido fue muy pobre. En el caso de las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, el rol entre constructor y fiscalizador parecería ser el mismo. Petroecuador ni siquiera ha recibido la documentación completa de la ingeniería de los proyectos. Y finalmente, proyectos que simplemente no existen, como la refinería del Pacífico. Los contratos tuvieron garantías, pero de ninguna manera fueron suficientes para cubrir los daños. Si consolidamos los presupuestos correctivos, llegan a no menos de 650 millones de dólares. Vamos a ver, colegas, vamos desde lo más antiguo, digamos, desde el tiempo, hasta algo más reciente, un caso de corrupción que se acaba de dar en la ciudad de Guayaquil, en el Hospital de los Ceibos, en plena pandemia del COVID-19. Y es Los Ceibos, en Guayaquil. Las irregularidades en compras y contratación pública no solo se darían con los insumos médicos en el Hospital IES de Los Ceibos, sino también con los contratos de mantenimiento de equipos eléctricos y Cenecit no tiene ningún título registrado. El requerimiento al año, el mantenimiento de diversos equipos. Por un computador de escritorio, el precio del mantenimiento es de $55. Por 541 computadoras de escritorio, el precio total es de $119.000. Otro artículo es el de parlantes de techo. Por parlante, el mantenimiento es de $15. El valor total por el mantenimiento de 825 parlantes de ese tipo, 4 veces al año, arroja un valor de $49.500. A Jorge Jaramillo, coordinador de la Federación de Contratistas del Sector Eléctrico, le llama la atención este contrato. Creo que, colegas, hasta allí creo que es suficiente. Miren, una reflexión corta para hacer esta introducción al tema. Colegas, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué estamos viviendo respecto a los valores que nos mueven a los profesionales? ¿Qué está moviendo a las organizaciones que contratan a pseudo profesionales? Imagínense, veíamos el caso alrededor de $500,000, ¿sí? A una persona que ni siquiera tiene título, en franca violación a nuestra ley del ejercicio profesional. Esto prácticamente es un delito penal y está sancionado justamente en el Código Penal de nuestro país y también en la ley de NALEPI, de Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería. Eso es lo que
pasando, colegas, porque lamentablemente en nuestro país no se le da la relevancia del caso a nuestra ley del ejercicio profesional. Y especialmente nuestros colegas mismos y las empresas de nuestros colegas, como se ha visto, estoy hablando de todas las ingenierías, han estado inmersas en escándalos de corrupción. Hablaba, por ejemplo, el gerente de Petroecuador, prácticamente un contubernio entre empresas, ¿sí?, que hacen la construcción de las obras de gran envergadura, la fiscalización y la administración de estos proyectos, es decir, prácticamente dentro de estos proyectos, en este caso estaban haciendo denuncia del sector de hidrocarburos, llámese Centro de Almacenamiento de Gas Monteverde, llámese Refinería del Pacífico, llámese Refinería de Esmeraldas, el Poliducto Pascuales Cuenca. Ha habido serios problemas, no solamente en la parte constructiva, sino inclusive en el tema del diseño. Ahí están los ingenieros. Colegas, eso es lo que ha llevado a este deterioro y a esta época de decadencia moral a los cuales nosotros, como profesionales, estamos llevados a rescatar de nuevo. Bueno, a través una de las formas como podemos rescatar es justamente con el apego a la ley del ejercicio profesional, que es la que les voy a comentar en este momento con los antecedentes. Colegas, la LEPI es promulgada prácticamente, ya lleva un poco más de 50 años, ¿sí? En el año, alrededor de 50 años, en el año de 1974, y el reglamento es promulgado en el año de 1977. Es importante señalar que en el reglamento se señalan, se tipifican prácticamente lo que se denomina el campo de acción profesional, es decir, donde se dice cuáles son los límites y qué es lo que hace cada una de las alrededor de 31 ramas de la ingeniería que existen actualmente en el país. E inclusive este es el reglamento que prácticamente tendría que ser reformulado luego de que se promulgue el nuevo proyecto de ley de ejercicio de ingeniería. Un dato o un punto de inflexión importante es la declaración de inconstitucional de algunos artículos de la ley del ejercicio profesional. Esto es en la época del Correato, en la cual, digo yo, es mi visión particular, a los colegios de ingenieros eléctricos, a los colegios en definitiva profesionales del país, se asumió como que fueran opositores o como parte de los opositores al régimen de turno, y lamentablemente se nos metió en la misma canasta de las cámaras de la producción, de las cámaras o asociaciones gremiales, a los colegios profesionales, y prácticamente se le dio una estocada, no quisiera decir final, pero una estocada muy seria, ¿sí?, a nuestras organizaciones, porque primero se nos quitaba de alguna manera esa capacidad que teníamos de control de cuáles son los profesionales que estaban desarrollando su actividad en las diferentes ramas de la ingeniería, y por otra parte se nos quitaba algunos ingresos, especialmente por la obligación de la colegiatura, y por otra parte también por el tema de un ingreso que se tenían o que tenían los colegios de el 1 por 1000, que era un impuesto prácticamente a todas las obras que se desarrollaban de infraestructura a nivel nacional. Esto es un dato muy importante y que marca de alguna manera un punto de inflexión, diría yo, negativo de los colegios, porque con ello pues se afectó la supervivencia de muchos de los colegios profesionales, y ahora existimos algunos colegios, unos con más vitalidad, otros con menos vitalidad, pero estamos todavía vigentes. Asimismo, colegas, ya en el año 2016, del año 2016 al año 2019, tengo información que fueron algunas directivas de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador quienes
hicieron el esfuerzo de reformular la actual ley del ejercicio profesional, hicieron un par de proyectos que los llevaron a sí mismo a la Asamblea, pero que no encontraron eco dentro de las autoridades de la Asamblea Nacional. Eran, diría yo, tiempos en los cuales todavía el partido de turno pues tenía prevalencia y mayor número dentro de los curules de la Asamblea Nacional, y estos proyectos prácticamente no prosperaron. Ya en el del año 2017 al 2019, fíjense que la Sociedad de Ingenieros del Ecuador inclusive es sujeta de demandas tanto por personas naturales como por, diría no personas jurídicas, pero sí conglomerados de personas especialmente ligadas al, diría yo, con profesión, más bien dicho, de ingenieros electromecánicos, que presentaron, digamos, recursos de protección constitucional en las Cortes, especialmente de Loja, porque ellos pensaban que se les estaba conculcando el derecho al trabajo. Desde mi óptica, claro está, es un criterio muy particular, pero bueno, también creo yo compartido por los jueces, este tema de la conculcación del derecho al trabajo no era tal. De hecho, hay dos resoluciones de las Cortes de Loja en las cuales le dan la razón a la Sociedad de Ingenieros Eléctricos, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. También nos defendió en ese entonces el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Loja, que era el colegio que estaba más ligado, ¿no es cierto?, a esta demanda, porque se les afectaba el derecho, en cambio, a los integrantes del gremio de Loja. Pues, y les digo que la Sociedad de Ingenieros del Ecuador salió avante de estas denuncias de derecho constitucional, y pues en dos instancias ya la Sociedad de Ingenieros del Ecuador pues ha ganado este pleito, y prácticamente existe jurisprudencia a favor de la CIDE, a favor de nuestras organizaciones gremiales. A finales del año 2019, como les reitero, allí se fallan en dos instancias, en primera y segunda instancia en la ciudad de Loja, y en este año 2020, diría yo, con la participación de prácticamente todas las ramas de la ingeniería del Ecuador, se promulga este proyecto que es producto de una comisión conformada por algunos colegios, entre ellos colegios navales, colegios de ingenieros industriales, colegios de ingenieros agrónomos, eléctricos y electrónicos, y otros colegios que hemos hecho este esfuerzo importante por reformular la ley. Ahora, colegas, ¿qué es lo que... Permítame, por favor, no... Ya. ¿Qué es lo que trae como, diría yo, partes, o cuáles son las partes constitutivas de la ley? ¿Sí? Tiene 9 partes realmente. En la primera hay la exposición de motivos, es decir, ahí están los antecedentes, especialmente la congruencia entre este nuevo cuerpo legal y la parte constitucional, y obviamente tratando de resaltar la pertinencia social que tienen las organizaciones como colegios de ingenieros eléctricos y electrónicos en el tema de la regulación del ejercicio profesional, y también cómo los profesionales aportan obviamente diría yo, a proteger el bien público y el bien ciudadano a través de ese ejercicio profesional responsable. Una segunda parte que es muy importante es que fija el objeto, las normas fundamentales, el alcance y el régimen del ejercicio profesional. Algo muy importante que se dice allí es, obviamente, del objeto, es el normar el ejercicio profesional de la ingeniería en todo el país, pero excepto, ¿no es cierto?, el de la ingeniería civil, que tiene su propia ley. Esto es algo muy importante,
Por otra parte, el tema de las normas fundamentales, pues, que son conocidas por todos, es la ley justamente del ejercicio profesional, el reglamento donde están las incumbencias profesionales y el código deontológico conocido como el código de ética de cada una de nuestras organizaciones. El régimen del ejercicio, pues esto es algo también muy importante. Se hace hincapié en que los profesionales de la ingeniería pueden ser colegiados o no colegiados. Sin embargo, existe o se nos debe reconocer a través de ley este tema del derecho de asociación. Y dentro de los objetivos prácticamente se norma o ya se lo pone de manifiesto cada uno de los capítulos que vienen luego hacia adelante. El tema de establecer el marco normativo, las incumbencias o lo que conocemos nosotros, las incumbencias profesionales o lo que conocemos nosotros como campo de acción profesional. Algo muy importante que esta ley trae como tal respecto a la ley que está vigente es que se norman los derechos y las obligaciones e inclusive las prohibiciones de los profesionales en su ejercicio. El tema de la protección, como decía yo antes, del interés del ciudadano a través del ejercicio profesional responsable. Algo muy importante también es establecer la obligatoriedad de la acreditación para el ejercicio profesional, es decir, no estamos hablando de colegiación obligatoria, sino de acreditación, que luego lo vamos a explicar un poquito con más detenimiento. Y finalmente, como es parte de la ley del ejercicio profesional, establecer una institucionalidad para que exista esta norma del ejercicio profesional de todas las ramas de la ingeniería en todo el país. Existe un segundo capítulo que es el de los profesionales, donde se dice quiénes son los profesionales, obviamente, que son los profesionales que han obtenido su título dentro de las universidades nacionales y extranjeras con su respectivo registro dentro del CENESID. El otro capítulo es el del ejercicio profesional de la ingeniería. El ejercicio profesional de la ingeniería prácticamente allí está el core, el corazón de esta ley, ¿sí? Se define algo muy importante respecto de la ley del ejercicio profesional anterior, es que no se sabe qué es el ejercicio profesional. Y cuando un neófito, cuando una persona no sabe qué es el ejercicio profesional, obviamente tiene que recurrir hacia otra normativa extranjera o ir al internet, pero en definitiva la ley que tenemos actual vigente no define el ejercicio profesional, cosa que sí lo hace este proyecto, e inclusive define las modalidades del ejercicio profesional, que son 3, en relación de dependencia, en relación de libre ejercicio profesional, o también como empresario, que esto es algo muy importante dentro de este nuevo proyecto. Ahora, por otra parte, también se norman temas como la propiedad intelectual de los trabajos o de los profesionales que desempeñen también asimismo funciones públicas, es decir, más bien esto se norma las prohibiciones respecto a por ejemplo, los profesionales que ejercen su actividad en el campo público y no pueden hacer trabajos de ingeniería dentro del mismo campo público, ¿sí? Por conflicto de intereses, así como también existe prohibiciones de los militares que tienen título de ingeniería, que mientras no estén fuera de la institución militar, pues no pueden realizar trabajos de ingeniería ni para el sector público ni para el sector privado, sino únicamente enfocados en el ejército, en el ejército nacional. Asimismo, algo muy importante que se mantuvo de la ley anterior es el tema de la representación técnica. Y algo nuevo, por otra parte, de esta ley es la acreditación profesional. ¿Qué es este tema de la acreditación? Es un procedimiento mediante el cual, a través de algunos temas como el título profesional, la capacitación o la actualización de los conocimientos que realiza el profesional
dentro de los propios colegios profesionales o otros institutos, se le da una acreditación profesional, inclusive se habla de una prueba, ¿sí? Para poder habilitar el ejercicio profesional. Se habla también dentro de este capítulo del ejercicio profesional de lo que es el intrusismo, es decir, la no observancia de la ley del ejercicio profesional, su reglamento y los códigos de ética, especialmente en el tema del reglamento cuando existen, por ejemplo, el campo de acción profesional que está reglamentado y profesionales de otras ramas se ponen a hacer trabajos, por ejemplo, el típico caso del ingeniero electromecánico, que su formación está más ligado hacia el control, hacia la electrónica, hacia la industria, y que quiere hacer, por ejemplo, trabajos de distribución, transmisión y otro tipo, inclusive de temas de generación de electricidad. Entonces, este tipo de cosas es lo que norma o lo que se denomina el intrusismo profesional, que va relacionado con los campos de acción o las incumbencias profesionales. Este realmente es el core de esta nueva ley y yo creo que esto es donde más se ha hecho un esfuerzo por normar esta nueva ley del ejercicio profesional. Pero cosas muy importantes también que no existían en el anterior proyecto y algo básico que tiene que existir dentro de un cuerpo normativo cuando se intenta decir que regule y norma el ejercicio profesional, es que ni siquiera teníamos derechos y obligaciones dentro de la ley anterior, y eso es lo que lo hemos puesto dentro de este nuevo proyecto. Y dentro de lo más importante que yo quisiera resaltar acá, es que, por ejemplo, dentro de los derechos hemos puesto un derecho a la capacitación, a la actualización, porque es parte de lo que habíamos dicho del tema de la acreditación profesional. E inclusive ponemos dentro de la propia ley que tanto para el sector público y privado, el profesional de la ingeniería tiene derecho a 14 días para poder capacitarse en sus diferentes ramas de la ingeniería. Otra cosa muy importante es que nosotros mediante ley estamos pidiendo como un derecho el percibir honorarios y aranceles y salarios acordes con los aranceles establecidos por los colegios profesionales. Esto entiéndase bien, especialmente para los profesionales que trabajan en el libre ejercicio, por el tema de los aranceles. Por ejemplo, se pueden establecer aranceles para ciertas actividades, de tal manera que si nos ponemos de acuerdo todos los profesionales del gremio que estamos en esa situación, pues cobremos el arancel que dice o que ha sido promulgado por el colegio. Esta será una práctica antigua, pero que puede funcionar bien si nos ponemos de acuerdo, y no cobrar menos de ese arancel, es decir, esa es la base. Lo que sucede actualmente es que se está prostituyendo mucho las actividades que hacemos los ingenieros y claro, empieza la competencia desleal, inclusive ya hay profesionales que casi no cobran nada y eso va en desmedro en cambio de los derechos profesionales de otros ingenieros que a lo mejor sí tienen o hacen caso al tema de los aranceles profesionales que son promulgados por los colegios profesionales y aprobados luego por el Ministerio de Trabajo. Ya dentro de el otro capítulo que sigue, el sexto capítulo es de la estructura organizativa y aquí prácticamente, colegas, no hemos hecho mayor cambio, salvo algunas cosas pequeñas, especialmente de la organización de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, y se mantienen la Sociedad de Ingenieros del Ecuador como un organismo máximo de el conglomerado de las asociaciones de ingenieros, de los colegios profesionales, de las sociedades regionales. Asimismo, las sociedades regionales, que son la unión prácticamente de los colegios de cada una de las regiones, norte, litoral, centro y austro, y los colegios nacionales, que es el conglomerado de los colegios provinciales y regionales. Bueno, todos conocemos que son los colegios provinciales y regionales, y esa prácticamente es la estructura organizativa que no se le ha cambiado, vuelvo y reitero, absolutamente nada en su estructura, sino temas prácticamente de forma en la parte organizativa, especialmente de las sociedades regionales y de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador en la parte de la conformación de directorios. El capítulo séptimo entra respecto a un rol que tienen los colegios profesionales
de establecer los tribunales de honor, donde prácticamente de la antigua ley no se ha cambiado mucho tampoco, estableciendo que en cada colegio provincial y regional se constituirá un tribunal de honor. Estos tribunales de honor tienen la capacidad de conocer y juzgar, de acuerdo con los estatutos y reglamentos, a los ingenieros acreditados en su profesión por faltas cometidas por el ingeniero en las labores que ha sido encargado, por temas de negligencia en cumplimiento de sus obligaciones e incumplimiento en la ley, los estatutos o el código de ética profesional. Algo muy importante, el código de ética por estos temas, como les vuelvo y les reitero, de corrupción, de malas prácticas en el ejercicio profesional, de no tener responsabilidad en lo que el profesional de la ingeniería hace en el campo y con sus clientes. Y obviamente estos estos tribunales de honor tienen la capacidad de amonestar por escrito la suspensión temporal y el establecimiento inclusive de multas a los profesionales que incurran en cierto tipo de, diría, de no observancia a la norma establecida. Hay el octavo capítulo, ¿no es cierto? Es el de las infracciones y sanciones, es decir, aquí ya se tipifican las infracciones del ejercicio profesional, se disponen sanciones de carácter administrativo y pecuniario, que son las sanciones que realiza los tribunales de honor, y además, esta sí es una parte que nosotros la pusimos dentro de esta ley como un aporte, se definen los trámites, el juzgamiento, inclusive los mecanismos de apelación sobre las sanciones impuestas sobre un profesional por los tribunales de honor. Y obviamente las disposiciones generales, que ya es el noveno capítulo, donde se establece un plazo de vigencia para un nuevo reglamento. ¿Y por qué un nuevo reglamento, colegas? Básicamente es necesario un nuevo reglamento porque existen nuevas carreras de la ingeniería, donde se necesita poner prácticamente las actividades o el campo de acción, o como denominamos dentro de esta ley, las incumbencias profesionales de cada una de esas nuevas ramas de la ingeniería, e inclusive hay que hacer ciertas reformulaciones sobre las incumbencias profesionales que ya constan dentro de nuestro reglamento. Imagínense, es un reglamento del año 77, de lo que recuerdo, tiene 43 años ya, es decir, esto tiene que ser prácticamente reformulado y dentro de estas disposiciones generales se establece un plazo para formular este reglamento. Y luego de eso, algo muy importante que quiero resaltar también, los colegios profesionales tienen que emitir los aranceles profesionales para el Ministerio de Trabajo, para la aprobación del Ministerio de Trabajo. Es muy importante porque precautelamos o regulamos también los costos o los precios de los cuales nosotros cobramos por las actividades que hacemos en el libre ejercicio profesional. Colegas, estos son los 9 capítulos que tiene esta ley. Yo quisiera más bien abrir el foro, si necesitamos algún tipo de aclaración sobre el proyecto que está en trámite dentro del Congreso, pues estoy presto para absolver. Desde ya les agradezco mucho por su atención, pues estoy dispuesto a contestar sus inquietudes. Fernando, no sé si me escuchas. Sí. Va a intervenir el ingeniero Slevan Jaramillo. Me pide que por favor le dejes la diapositiva en el representante técnico para que él haga su intervención. A continuación doy paso al ingeniero Slevan Jaramillo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la. Hola, Milton. ¿Me escucha, Juan Pablo, por favor? Estoy sin audio. Sí, sí, le escuchamos, ingeniero. Siga nomás. Correcto. Bueno, buenas noches con todos. Un poco quisiera afianzar lo expuesto por Fernando. Si bien es cierto, él fue dentro de nuestros representantes del Colegio Nacional que estuvo en esta comisión de la reforma a la ley, hay unos puntos que prácticamente yo creo, teniendo la oportunidad con los compañeros del CIELA,
tratar de un poco empezar a defender en esta ley, sobre todo la parte de representante técnico. Quisiera aclarar algo. Si bien es cierto, hubo la derogatoria que habló Luis Fernando en el año 2008 de la no obligatoriedad de afiliación a los colegios profesionales, nunca se quitó de la ley existente la cuestión de la obligatoriedad del representante técnico en las empresas. Sin embargo, esto prácticamente no se lo ha hecho cumplir en estos 11, 12 años. Y nosotros nos preguntábamos por qué no se lo ha hecho cumplir. Justamente por desconocimiento de que esto no fue derogado y esto estaba vigente. Y esto de la representación técnica prácticamente entró cómo funcionaba o funciona, debería funcionar, y en este proyecto de reformatorio también debería de funcionar la representación técnica. Es en este caso, tanto para empresas públicas o privadas. Si una empresa se dedica al área de ingeniería eléctrica, en nuestro caso, tener su representante técnico inscrito, tanto en la CIDE y también pasa por un registro en los colegios profesionales, sean en este caso ingenieros eléctricos y electrónicos. Esto es un tema que en caso de las empresas eléctricas públicas, lo hemos conversado con los presidentes de los 13 colegios a nivel nacional y prácticamente las empresas eléctricas, en pocas empresas eléctricas de distribución tienen su representante técnico, porque debería ser que cada empresa, así como hay los gerentes de mantenimiento, gerentes de construcciones, de planificación en las empresas, gerentes de comercialización, debería cada empresa tener su representante técnico, hablando de la parte pública. Hablemos en el caso de CNT, tienen diferentes departamentos de tecnología, que sé yo, ahora manejan lo que es TICs, tecnologías de información, pero aparte de tener sus jefes departamentales, las empresas técnicas deben tener su propio representante técnico, y esto no se lo ha hecho cumplir. De lo que tenemos conocimiento, son pocas las empresas. Nos comentaban, creo que en CIDE Litoral mantienen unas 8 o 10 empresas que han seguido registrando, pero esto también ha sido, si se puede decir, culpa del desconocimiento, que esto no fue derogado, y en este caso se debería haber seguido haciendo cumplir. Y justamente en los antecedentes que mencionó Fernando, estaba el tema de todo este tipo de irregularidades en refinería, en Petroecuador, en contratos, porque justamente no había en las empresas eléctricas, por ejemplo, no son en empresas eléctricas, vemos el tema de Petroecuador, diferentes áreas, que tengan sus representantes técnicos que controlen las áreas de los procesos, parte eléctrica, obra civil, y la parte mecánica, la parte de medio ambiente. Y es por esto que se ha venido a generar el problema también a nivel del ejercicio profesional con el turismo que hablaba Luis Fernando. Que miren, si bien es cierto en la ley de ejercicio profesional no están incluidos los ingenieros civiles, tienen su propia ley aparte, pero no es posible que, por ejemplo, tenemos conocimiento que en CNT contrataban ingenieros civiles, antecedentes de denuncias en el Oro, en CNL El Oro, que ingenieros civiles construían obras eléctricas, ni siquiera como empresas, sino como personas naturales. Lo que está pasando en el Hospital de los Ceibos, que personas no afines se ponen a dar mantenimiento. Entonces, esto, compañeros, yo quisiera resaltar, porque tengo entendido que estamos profesionales, tanto que trabajan en el sector público como en el que trabajamos en el sector privado. Entonces, debemos luchar para defender el derecho a la profesión, no solo desde nuestro caso de los ingenieros eléctricos electrónicos. Esto en la CIDE se ha manejado, por ejemplo, con el ingeniero Carlos Erazo, que es de medio ambiente de Pichincha, y él decía que es inaudito que personas que no tienen afín hagan estudios de impacto medioambiental. Por ejemplo, el mencionado profesional, él es un empleado público del que trabaja en el aeropuerto de Quito. Él monitorea todo lo que es medio ambiente, meteorología, esto. Entonces,
Él decía que en muchas consultorías nos exponía de Petroecuador, estudios de impacto ambiental, que ustedes saben que ahora para todo, para construir una red de transmisión, todo, estén metidos ingenieros civiles, estén metidos hasta personas que no tenían título, que simplemente abrían su RUC y decían, yo puedo hacer un estudio de impacto ambiental, y ellos lo ejecutaban. ¿Por qué? Porque lastimosamente la idiosincrasia, cómo se maneja y se ha manejado en nuestro país, simplemente tiene el amigo para que le dé el contrato. Entonces, eso tenemos que defender, compañeros, desde cada nuestro ámbito, yo creo, para defender las profesiones. Yo creo que cada uno de nosotros trabajamos con arquitectos, trabajamos con ingenieros de otras áreas, y tenemos que, de esta manera, a través de esta ley de ingeniería, tratar de defender nuestros espacios. Personalmente, en los estados de un inicio, como comentaba Luis Fernando, como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Loja, nos tocó intervenir en esta acción de protección planteada no por un gremio profesional, sino por 28 ingenieros electromecánicos. Imagínense lo que son ustedes, que querían 28 ingenieros electromecánicos, prácticamente ellos decir que eran todólogos y prácticamente inmiscuirse en campos de la ingeniería eléctrica. Y nosotros como profesionales prácticamente tenemos más de 20.000 profesionales ingenieros eléctricos en el país, y estamos hablando más de 10.000 afiliados a los más de 13 colegios. Y como Colegio de Loja nos tocó prácticamente en una acción de amicus curiae hacer entender a la jueza en primera instancia y juez en segunda instancia, creo que fue en ambas cosas, estoy confundido, fueron mujeres, que en este caso nos den la razón, y nos dieron la razón, yo creo, porque el reglamento es claro. Y si bien es cierto, Luis Fernando hablaba en el tema que a futuro el reglamento también debe ser reformado, ya no solo son 27, 28 ingenierías, se han creado múltiples ingenierías a nivel del país, ramas nuevas, que habrá que ver si se pone dentro de ramas afines, dentro de otras, pero cada una con su incumbencia profesional. No es posible que se creen se creen carreras en universidades, y aquí creo que vamos a tener que trabajar conjuntamente haciendo con el CES y el CAS, el CEACES y el CASES y el CES, que es, digamos, el Consejo de Educación Superior, para que no se creen carreras sin que tengan la infraestructura adecuada. ¿Cómo va a ser posible que creen carreras por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Pero tengo entendido, la UTE está haciendo la carrera de ingeniería electromecánica, ha creado, dándole un perfil parecido a la ingeniería eléctrica. De las averiguaciones que hemos tenido, no tienen un laboratorio de alto voltaje. Entonces, imagínense el tipo de deficiencia de profesionales que van a salir de universidades, porque la ingeniería, ustedes saben, es técnica. Necesitamos laboratorios en varias áreas, y no es permitido. Entonces, aquí también una mea culpa la tienen las autoridades de educación superior, que lastimosamente están aprobando carreras sin analizar el fondo de que una carrera debe de tener. Primero, los docentes, hablemos desde docentes, que ahora ustedes saben que los docentes tienen que tener mínimo título de 4º nivel, tener una planta de docentes para poder dar una buena calidad en este caso. Ese es otro tema. Si bien es cierto, nosotros como gremio, y ya teniendo el apoyo del Colegio Nacional, se salió avante en este tema, sigue habiendo la presión de estos profesionales porque se reforme una posible regulación del ARCONEL y a futuro este tipo de cosas en nuestra área. Y yo creo que aquí vamos a un llamado para que todos estén vigilantes, porque nosotros nos debemos a más de 10.000 afiliados a los diferentes 13 colegios, y yo creo que hemos pasado ya de los 25.000, 30.000, son cifras que no se las tienen un poco claras a nivel del país entre ingenieros eléctricos y electrónicos. Tenemos que defender nuestra profesión y no estar de brazos cruzados para que, como decía un compañero, por capricho de los otros profesionales, que si bien es cierto, no tienen trabajo, el trabajo está escaso en todo lado, se quieran inmiscuir en otras profesiones.
Yo hago un llamado, compañeros, este es un proyecto de ley que se lo ha presentado por parte de la CIDE y en donde como Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador hemos tenido un protagonismo porque yo creo que somos el mejor colegio organizado a nivel nacional. No es por decirlo de menos, pero se ha trabajado con ingenieros navales, ingenieros industriales, ingenieros forestales, ingenieros, en este caso, ambientales y a ingenieros agrónomos. Yo creo que debemos velar y estar pendientes de cómo va a ser tratado este proyecto en la Asamblea, porque si ustedes no tenían conocimiento, la CIDE, si bien es cierto, desde que se conformó y se organizó un poco mejor, marzo, abril, durante la pandemia se ha trabajado durísimo. Está Luis Fernando, que fue miembro de la comisión. Personalmente me tocó unirme a la comisión en unas 3 reuniones por delegación del vicepresidente de la CIDE, y fue un trabajo arduo. Y es un proyecto que puede tener sus falencias, capaz que jurídicas, a lo mejor, y podemos seguir sumando, pero que la Asamblea tome en cuenta todos los parámetros y los fundamentos, los 4 ejes fundamentales del proyecto que hablaba Luis Fernando, para que se tome en cuenta y no prácticamente cómo se quería hacer una formulación, cómo se quiso hacer la reforma en el mes de marzo, en pleno inicio de la pandemia, con un oficio generado por el asambleísta Bustamante, presentado con el apoyo de 10 asambleístas. Era un oficio que no se identificaba ni bien las firmas de cuáles asambleístas tenían, y reformar 4 artículos. ¿Qué reformaba 4 artículos? Eliminar la CIDE, quitar el protagonismo a los colegios profesionales, en realidad borrarnos del mapa. ¿Para qué? Para quien sabe que nadie tenga control sobre el ejercicio profesional y que se puedan hacer más maravillas de las que se pudieron hacer en estos 11, 12 años desde el 2008, que fue derogada la ley de que prácticamente no era obligatoriedad y que cualquier persona podía inmiscuirse en otra área. Eso, compañeros, les puedo decir. Yo personalmente pido disculpas, me uní a la reunión 7:15, tuve un percance, estaba regresando, pero bueno, yo tenía que hacer un poco introductorio y conversarles un poco cómo se ha llevado el tema y por qué se ha puesto énfasis en este proyecto reformatorio a la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, que si bien es cierto, yo prácticamente en forma pública lo quisiera mencionar, es el primer prácticamente conversatorio que se tiene a nivel nacional. Queremos hacerlo a nivel de los colegios, yo creo, tanto Pichincha, Ambato, Tungurahua, que es ahora la sede del Colegio Nacional, y lo hará la CIDE a través de otros colegios profesionales. Yo creo que debemos estar un poco pendientes de cómo se desarrolle y que los asambleístas nos den el espacio necesario para nosotros también tener y presentar esta propuesta. Miren, en el mes de abril se dio en la comisión espacio a 3 ingenieros electromecánicos que hablaron más de 45 minutos y solo se le dio 10 minutos al presidente de la CIDE, al ingeniero Murillo, que prácticamente hemos querido venir pidiendo este espacio y no se lo ha dado. Esperamos que los asambleístas también den el espacio a todos, no solo al Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a todos los colegios, porque yo creo que este es un proyecto propuesto de reforma. Puede ser que falte. Justamente esa es la idea, de que de estos conversatorios puedan seguirse esperando un poco más en este caso, de propuestas y observaciones de los compañeros. Yo, Milton, agradezco también mi espacio y dispuesto a solventar cualquier inquietud junto con Luis Fernando, de los compañeros a través de preguntas que hayan realizado. Gracias. Sí, quería expresar que vamos a dar un espacio a las preguntas. Por favor, ingeniero, quédese con el micrófono encendido. Bueno, ya le voy a dar paso para ver quién. Me parece que Fernando quedó habilitado. Voy a dar lectura a la primera pregunta. Ingeniero Fernando Arteaga pregunta: ¿qué potestad tendrá la ley referente a la verificación de la legalidad de los títulos obtenidos en las universidades extranjeras? Por obvias razones, él cita un ejemplo y dice una
universidad extranjera y que conoce un caso. Por obvias razones no voy a decir el país ni la universidad, pero Fernando, si nos ayuda con esta. A ver, hay que diferenciar dos cosas que son diferentes. Una es el tema de la educación superior, que tiene su propio cuerpo normativo, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, y la otra es el ejercicio profesional, que lo norma la LEPI, la Ley del Ejercicio Profesional. Entonces, en la primera ley ya se determinan cuáles son los organismos que tienen que vigilar justamente que los títulos, por ejemplo, que son registrados en la Secretaría de Educación Superior y Desarrollo de Ciencia y Tecnología, la CENESIT, tengan la validez del caso. Esto, digamos, no está dentro del campo de normativa de la ley del ejercicio profesional, sino en el campo de la Ley Orgánica de Educación Superior y sus respectivos organismos, para responder su pregunta. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. El ingeniero Edi Toalá, me disculpa si es que no digo bien su nombre. Saludos cordiales, ¿cómo se debe cortar este tipo de abusos que generan ciertos administradores, los mismos que permiten que profesionales afines a el administrador y ajenos a la rama eléctrica realicen trabajos en esta rama? Por decir, ingenieros mecánicos realizan mantenimientos eléctricos o ingeniero mecánico que hace obras civiles. Si a pesar de conocer las irregularidades, esto pasa a vista y paciencia de todos. Tal vez es un comentario, desea intervenir ingeniero Fernando, ingeniero Jaramillo. Lesman preferiría que conteste esta pregunta. Bueno, en realidad, ingeniero Eri, muchas gracias, compañero de Esmeraldas, del Colegio Esmeraldas, vicepresidente del Colegio Esmeraldas. En realidad, usted, ingeniero, sabe y sabemos también los problemas que han tenido en su región. Hay denuncias que se han presentado, yo tengo entendido desde su gremio y todo, con los administradores. Realmente, créanme que la idea es seguir denunciando este tipo de tales, a entender a la gente que si bien es cierto, podemos ser cansados y repetitivos en este tema, pero tratar de que aquí la Contraloría, el mismo CERCOV, ya empiece con sanciones y que esto no quede prácticamente en denuncias que ustedes saben muchas veces con el simple calor del temporal se disuelven en el tiempo y esto no queda en nada. Realmente es zapatero a tu zapato. Lo que hablaba, usted habla de ingenieros mecánicos haciendo puentes, o sea, tenemos entendido que en la parte mecánica, qué sé yo, mecánica industrial y todo podrán intervenir, pero el cálculo estructural debería ser un ingeniero civil. Nosotros también, mantenimientos eléctricos por personas que no tienen afines, como es el tema del Hospital Oseros. Entonces, yo más bien aquí justamente hago un llamado a todos, es a tratar de empezar a denunciar todos estos temas para dar a entender a la sociedad que los colegios, a través de los colegios, estamos activos como personas en libre ejercicio. De parte de los colegios, seguir luchando. O sea, para los colegios no ha sido fácil económicamente por cuestiones, miren, de estos temas de capacitación y todo, sobrevivir en estos tiempos, porque bastantes personas se desafiliaron o ya no tienen sus aportes, pero estamos para ello, ingeniero Edi, un gusto. Yo sabe que les considero a usted, al ingeniero Martínez de Esmeraldas, por su lucha, y tenemos que seguir en la lucha pidiendo que las autoridades nos respeten y empezar a hacer cumplir las leyes. Eso nada más, las leyes, esta ley de ejercicio profesional está un poco más clara, más actualizada, para que ya no haya este cruce en las incumbencias profesionales de que profesionales quieran inmiscuirse en otras áreas. No sé si con eso... Bien, Eslevan. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Más que una pregunta, es una sugerencia. Es del ingeniero Milton Alvarado. Primero felicita a los organizadores y expositores. Son 3 sugerencias. Voy a dar lectura una a cada uno para ver si es que intervienen nuestros expositores. Dice, definir lo que es un colegio provincial, regional y nacional.
requisitos para ser colegio nacional, como por ejemplo mínimo 3 colegios provinciales. Dice también, el número mínimo de ingenieros para integrar un colegio es 10. Debe ser revisado porque se ha presentado que formen colegios que no representan a nadie. Hay colegios que se han formado con 10 firmas, pero no tienen más de un par de socios activos. Ellos se autoproclaman colegio nacional y por lo tanto son miembros y algunos son miembros permanentes del directorio del CIDE. No sé qué puede decir al respecto, ingeniero Fernando o ingeniero Slevan. Disculpe, no pude escuchar la última parte, si me podría repetir. Sí, Por hacía favor. referencia al mismo de que hay colegios que se han formado con 10 firmas, pero no tienen más de un par de socios activos. Ellos se autoproclaman colegio nacional y por lo tanto son miembros permanentes del directorio del CIDE. Más habla de la referencia de que hay colegios provinciales y nacionales que son Sí, parte son, permanentes del CIDE. ok, Siga con... entiendo, digamos, quiero contestar digamos, un contexto global estas preocupaciones a propósito de mis saludos al ingeniero Milton Alvarado, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Y obviamente como conocedor de estos problemas está planteando estas inquietudes. En un momento tratamos justamente de los temas de la conformación de los colegios nacionales. Hay cierto tipo de colegios, efectivamente, que es un colegio y ya como la ley actual lo permite, pues se conforma ya el colegio nacional y tiene el mismo número de votos como colegio nacional que un colegio profesional como el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, que tiene 13 colegios, ¿sí? Es decir, como que no hay, digamos, proporcionalidad al respecto. Entonces, sí, estos son temas que de alguna manera los tratamos de resolver dentro de este proyecto de ley en el capítulo correspondiente a la organización y hubieron, le comento, muchos inconvenientes allí. Se cambió muy poco, la verdad, dentro de lo que existe actualmente de la normativa de ese capítulo, pero valga la ocasión, ¿no es cierto? Estamos tomando nota, de hecho, esta va a ser una grabación. Nosotros vamos a proponer ya en el proyecto que se vaya a tratar en el Congreso, porque ahora ya está ese proyecto dentro del Congreso Nacional, dentro de la Comisión de Derecho de los Trabajadores y de la Seguridad Social, y es allí donde nosotros podemos, ¿no es cierto?, argumentar este tipo de temas que van enfocados especialmente hacia la parte organizativa y de participación, inclusive dentro de la elección de las autoridades de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, porque así se conforman los directores a través de los colegios nacionales, las sociedades regionales y obviamente de las asambleas, ¿no?, que es la parte participativa que se tiene donde se eligen también las autoridades. Así que muy bien estamos tomando nota de hecho de estas sugerencias para la reforma de la LEPI en esta parte organizativa de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y todas sus organizaciones filiales. Juan Pablo, no sé si para apoyar un poco la respuesta, Siga nomás, ingeniero. La respuesta de Luis Fernando. En realidad, bueno, ingeniero Milton, un saludo igual. Como expresidente de la CIDE, usted sabe también estas fallas de la ley antigua. Justamente como decía Luis Fernando, en esto de la conformación de los colegios nacionales, sí se topa un tema y claro, hubo unas, de lo que tengo conocimiento, y decía Luis Fernando, hubieron unas discrepancias con otros miembros porque, por ejemplo, había un colegio X, no por decir el nombre, que es un colegio solo a nivel nacional, o sea, es un colegio de una especialización de ingeniería que existe en una provincia de la costa. Y por ser un colegio se hace llamar nacional. Igual pasaba con otro colegio acá localmente en Loja. Entonces, realmente se debería definir, enmarcarse para decir, pasa a nivel de 3, 4 colegios, como usted lo dice, ingeniero Milton, debería ser considerado como colegio nacional. Aquí más bien, yo creo que también podemos tomar nota, no sé si Juan Pablo, tú que estás de moderador y generar también unas observaciones de este conversatorio, tal vez pedir a los ministerios, que son los que
controla las directivas de los colegios provinciales, regionales y nacionales, que debería ejercerse un mejor control sobre la conformación primero de los colegios, sobre la actividad que mantienen los colegios, y que no es posible que colegios se mantengan desde que se formaron. Un colegio en el 2009, 10, 11, el mismo presidente tengan 5 o 10 personas activas y se hagan llamar Colegio Nacional. O sea, yo creo que está muy bien su sugerencia, ingeniero Milton, para tratar de en alguna parte de este conversatorio, y esperamos la apertura de la Asamblea Nacional, tratar de incluir estas observaciones, y más bien que la ley de ejercicio profesional se inmiscuye un poco para que los ministerios del ramo, que donde se registran los determinados nombramientos de los diferentes colegios, controlen este tipo. Y yo creo que también ahí habrá que agregar un tema. No sé si con esto apoyo la respuesta está bien. de Juan Pablo. Sí, continuemos, ingeniero. Hay algunas preguntas más. Igual, según cómo están hechos los comentarios aquí, les informamos que todo esto está grabado, será subido, estamos transmitiendo por Facebook Live. También va a ser subido a nuestra página de YouTube y va a estar documentado todo esto para que puedan hacer sus consultas luego y podremos hacer algún documento a futuro. Igual hacen algo de referencia con los ingenieros mecánicos, de algo es algo técnico. Mil disculpas si tal vez hicimos alguna comparación con la ingeniería mecánica, pero en realidad nosotros somos eléctricos. ¿Qué artículos nos defienden en la ingeniería dentro de la ley de ingeniería? Me preguntan. Realmente son todos los artículos que están en el capítulo del ejercicio profesional, ¿sí? Allí, por ejemplo, en el ejercicio profesional está el tema de las invencias profesionales, ¿sí? Es decir, allí lo que se trata de precautelar, ¿no es cierto?, es el campo de acción de cada una de las alrededor de 30 ramas profesionales que existen en el país. El otro artículo es el tema del intrusismo profesional, es decir, la inobservancia de la ley, del reglamento y del código de ética. Eso es el intrusismo profesional. El otro tema, la generación de los aranceles, que como les digo, este era un tema que sí existía en la ley anterior, pero que, digamos, no estaba como una especie de derecho de parte de nuestros profesionales. Hay dentro de los mismos derechos, como les había señalado, está, por ejemplo, el tema del derecho a la capacitación, el tema del derecho a la representación gremial, que esto no estaba dentro de la ley anterior. Por ejemplo, alguien quiere ser representante gremial y tiene, les digo por mi propia experiencia, trabaja en el sector privado, que es lo más complicado, y quiere tener una representación gremial, pide un permiso y nunca se lo dan, o si no se lo descuentan de las vacaciones. Lo propio pasa, por ejemplo, con el tema de la capacitación. En el sector privado, en el sector público está un poco normado, pero en el sector privado, si es que no se toma vacaciones para capacitación, es muy difícil que acceda, ¿no es cierto?, a este tipo de derechos. El derecho de la representación técnica que genera o que está ligado al derecho constitucional del trabajo, que lo había señalado el ESMAN con un poquito más de amplitud. Bueno, existen digamos, algo muy, muy grande respecto al tema del ejercicio profesional, que es donde está prácticamente definido todos estos, diría yo, derechos que no estaban dentro de la ley anterior, pero que sí están en actual. Ahí, esta ley realmente es muy progresiva respecto a los derechos que tenía la anterior ley. Ahí mismo, ingeniero, dice, ¿cuáles son el tipo de sanciones que determina la LEPI para quienes invadan campos de ingeniería? Correcto, ya lo vamos a ver si es que vuelvo a... Permítame un ratito, para no hablarles de memoria voy a abrir porque no me sé prácticamente. Hay un capítulo, Luis Fernando, sí, hay un capítulo ya en lo que... El de las sanciones, sí, lo estoy abriendo justamente. Correcto, sí, para más o menos hasta que Luis Fernando
suponga porque él tiene un poco más de conocimiento, pero netamente tengo entendido que este proyecto de ley, bueno, para conocimiento, se lo trató también con un abogado, asesoró a la CIDE. Entonces, él nos asesoró en varios temas que, para que no puede estar, no se mezclen, por ejemplo, con el Código Integral Penal, se ponga sanciones acordes. Lastimosamente, hay temas que las leyes no permiten mismo que las sanciones puedan ser drásticas como lo esperamos, para que, digamos, hayan sanciones drásticas y ya no puedan, en este caso, falsificación de títulos que se ha dado, inmiscuirse en otras áreas, pero está topado en el tema que Luis Fernando, esperemos ya, hay un capítulo de sanciones para que nos pongan. Permíteme, por favor, está un poquito lento. Bueno, en definitiva, las sanciones van encaminadas hasta que se abra el archivo, permítanme. Sí, las sanciones van encaminadas en dos tipos, ¿no es cierto? Y obviamente son impuestas por los tribunales de honor. Son de tres tipos generalmente. Las faltas cometidas por el ingeniero en las labores que se hubiera encargado. Las otras son por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Y la otra por incumplimiento o inobservancia de la ley, los reglamentos y el código de ética. ¿Sí? Las sanciones pueden ir desde amonestaciones por escritos, multas que se establecen de forma reglamentaria por cada uno de los colegios profesionales de ingenieros, e inclusive pueden ir hacia la suspensión de la acreditación, que como les vuelvo y les reitero, el tema de la acreditación es prácticamente la forma de cómo se habilita el ejercicio profesional. Una cosa es que se obtenga el título, luego pasa por la acreditación profesional, eso es lo que estamos proponiendo acá, que se acredite y luego sí se habilita el ejercicio profesional. Ahora, en este mismo aspecto, hay sanciones de la anterior ley que prácticamente no tenían o caben dentro de lo que son las sanciones administrativas y pecuniarias, pero la anterior ley tenía inclusive las multas en sucres, ya son prácticamente cosas que estaban desde el año 74, donde fue promulgada la ley, es decir, son cosas muy antiguas y que han sido reformuladas dentro de este proyecto de ley. También existen sanciones para las empresas mercantiles, sociedades civiles y consorcios nacionales y extranjeros por incumplimientos, por ejemplo, en el tema de no tener profesionales nacionales como representantes técnicos de sus empresas. Y también pues existe el trámite y las sanciones y también la capacidad de que los profesionales puedan de alguna manera revertir en algunos casos, si es que obviamente no se comprueba las faltas que hayan tenido a través de los mecanismos que tienen los diferentes estamentos de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Disculpen, no sé si me escucharon, tengo un ruido en el audio. Sí, Fernando, sí le escucharon. Un momentito de ruido, pero ya se solucionó. Perfecto. Sí, un poco, tal vez para mencionar, a partir del artículo 68, tenemos título séptimo de infracciones y sanciones. Ahí hay tipo de sanciones, infracciones administrativas, tipo ya cómo se impondrían las sanciones, el artículo 69, con 3 literales, artículo 70. El proyecto de ley en realidad es un proyecto, si no me equivoco, de 26 páginas, que es bueno, estamos empezando a difundirlo y esto de infracciones y sanciones está desde el artículo 68, compañeros, para que más o menos le vayan tomando dato y le revisen, porque en realidad hay que leer un poco este tema para tratar de ver qué se puede mejorar.
Sí, está Tal vez bien. como ejemplo, tal vez como ejemplo dentro del artículo 68 para culminar el tema, es por ejemplo una de las faltas, ¿no es cierto? Como que se lo tipifican como infracciones administrativas, realizar trabajos de ingeniería, ejecutar contratos, prestaciones públicos y privados sin poseer título profesional y la acreditación profesional. Otro, por ejemplo, efectuar de mala fe actos reñidos con la buena técnica o incurrir en omisiones culposas. Otro, ejecutar tareas sabiendo que entraña malicia o dolo, que sean contrarios al interés general. Inclusive, fíjense, tratando de preservar justamente a través del ejercicio profesional ético y responsable el interés público, el interés general. Y bueno, y hay algunas, en este caso son 12 faltas que se sancionan pecuniariamente y administrativamente. Muy bien, ingeniero. Jordi Villegas dice, quisiera saber su opinión sobre los ingenieros electrónicos, realizando diseños, construcciones y fiscalizaciones eléctricas relacionado con otras profesiones. Perdón, con la profesión. Sería igual al comentario de los ingenieros mecánicos ejecutando construcción de puentes. Bueno, les resumo un poco, dice cuál sería su opinión Sí, al colegas, a respecto. ver, sí, hay un tema que creo yo merece ser reformulado. Es mi visión particular, colegas, la que le estoy dando. Estoy hablando con Fernando Salinas, ingeniero eléctrico. Y sí, existe, digamos, un campo de acción profesional que no distingue entre ingenieros eléctricos y electrónicos, ¿de acuerdo? E inclusive ahora con el avance de la ciencia y tecnología, a los ingenieros electrónicos tenemos en algunas carreras electrónicos en control, electrónicos en telecomunicaciones, electrónicos en redes de telecomunicaciones y otro tipo de carreras que sacan las universidades con cierto tipo de menciones. Y claro, cuando uno ve la diferencia entre electrónica y eléctrica, sí existe una diferencia, porque básicamente en la parte técnica los ingenieros eléctricos trabajamos con bajas frecuencias, altos voltajes, que implica obviamente un manejo de riesgo dentro de la operación, manipulación de equipos, etcétera. Y en cambio los ingenieros electrónicos pues están en el campo de las altas frecuencias y los bajos voltajes, ¿sí? Es diferente realmente el trabajo que se realiza allí. Sin embargo, de eso, vuelvo y reitero, para mí sí es necesario que se reformule esto que en el reglamento actualmente está juntando prácticamente el mismo campo de acción profesional, pero esto tiene que ser un proceso de acuerdo, ¿sí? Esto tiene que ser un proceso que lo discutamos casa adentro los ingenieros eléctricos como los electrónicos y ver y reformular, ¿no es cierto?, este reglamento que nos ponga la incumbencia profesional o el campo de acción profesional para cada uno de nosotros y que no haya este tipo de inconvenientes que ahora sí existen. Ahora los hechos prácticos son que hay ingenieros electrónicos que a veces no tienen trabajo en el campo de control, especialmente hay muchos, les hablo lo que yo conozco en Pichincha, hay muchos ingenieros eléctricos de control, ¿sí?, que más trabajan en la parte eléctrica, porque el reglamento lo permite. Ahora, ¿eso es ético? Bueno, a lo mejor no es tan ético, ¿no? Pero es legal, porque está en el reglamento así. Entonces, colegas, es mi visión particular al respecto. Muchos Así otros, yo es. les respeto sus puntos de vista y a lo mejor no pueden concordar conmigo, pero ese es mi punto de vista. Así Gracias. es, ingeniero. Tal vez alguien más quiera referirse al respecto. Bueno, en este tema de lo que dice Luis Fernando, luego del proyecto de ley, en este caso el proyecto de ley para la cuestión, si tal vez un poco de desconocimiento, es aprobado en la Asamblea. El reglamento ya es posterior a la ley, el reglamento a la ley, que esto ya lo genera el Ejecutivo. Entonces, posterior a la ley aquí se debería hacer un análisis, como dice Luis Fernando. Hay que hacer un análisis y se separan los campos de competencias un poco entre eléctricos y electrónicos. Tocará hacerlo a su debido momento y toca hacerlo. O sea, esto también, miren, hay temas parecidos de carreras eléctrico-mecánicas. Aquí realmente, compañeros, un sinnúmero
de cosas que se vienen. Fernando hablaba de ingenieros mecatrónicos y todo, que habrá que reglamentar esta ley para justamente cada carrera sus incumbencias profesionales. Eso sería un paso posterior, y a una vez que se dé la aprobación, que sería ya separar en el reglamento de esta ley. Eso nada más para aclarar también con respecto a este tema al señor Jorge Villegas, o ingeniero que realizó la pregunta. Sí, Milton, ¿querías decir algo? Sí, bueno, ahí tal vez un poco tocar la parte de como ingeniero electrónico y la parte de telecomunicaciones, que ha sido mi ámbito de trabajo. Indicar que los ingenieros electrónicos, de lo que yo he tenido conocimiento, a los niveles que llegan son de baja tensión. No he visto aquí en la zona del Austro, no sé cómo estará en los demás lugares de la región, a lo mejor que estén construyendo líneas de transmisión o redes eléctricas o en la parte de generación. Nosotros realmente siempre nos dedicamos a lo que es tableros de control, tableros de automatización, sistemas de SCADA, sistemas de adquisición de datos y demás en la parte de generación y la parte de transmisión. Pero realmente en la construcción no he visto. Pero bueno, creo que a final, cuando se realice este reglamento, se tendrían que poner todas las perspectivas, ¿no? Con el afán de que, obviamente, respetando los espacios, que eso es lo que queremos que tenga esta ley, vaya en función de que todos puedan trabajar y tener su espacio y área. Sí, es independiente decir, yo soy, voy a poner un ejemplo loco, soy eléctrico y a lo mejor yo puedo hacer domótica, al mismo tiempo puedo programar, al mismo tiempo puedo hacerlo, pero esto sí es importante. Digamos que cada profesión tiene su espacio o área en donde la tiene que trabajar. Creo que muchas veces cuando tenemos o acaparamos varias áreas es donde se generan los problemas, porque o se tiene que subcontratar a la persona para que haga el trabajo, o dos, se vuelve lo que hacemos en este momento. Profesionales que toman contratos de millones de dólares y a la final hacen una terciarización que llega a un nivel de grada de tercer o cuarto nivel, en donde a la final el que se vuelve la persona que trabaja tal vez no es el que tiene la mucha experticia en el área, sino es aquel trabajador que a lo mejor solo guía o lleva su modo de ver el trabajo y luego el profesional solo firma. Entonces, creo que todo esto se debería trabajar en el reglamento, pero la ley va por ahí, ¿no? Intentar de que las áreas de acción de cada una de las profesiones tenga que tener su límite y su espacio de acción. Ajá. Juan Pablo. Bien, Milton. Continuemos un poco más de preguntas. No sé si es que el tiempo nos da. Son las 8:30. Veamos, esta pregunta del ingeniero Edison Arturo Arévalo es concerniente a lo de, y expresa lo que un ingeniero civil o arquitecto, empresa constructora, realizan el trabajo en el área de electricidad y electrónica e incluso en lo que es las consultorías, ahorrándose el dinero y al final los APUs y todo eso queda aparentemente mal realizados. Creo que ya habíamos hablado al respecto, porque es un profesional que está tomando atribuciones de otras profesiones. Ahora, dice, en este proyecto de ley, una vez obtenido el título de ingeniero eléctrico, necesito acreditar una capacitación para comenzar con el libre ejercicio profesional. En forma de pregunta. Sí, eso es correcto. A ver, dentro del proyecto de ley, esto se dice que esto va a ser reglamentado, es decir, este tema del proceso de acreditación profesional tiene que irse hacia el reglamento, pero cómo hemos llegado a un consenso o por qué es importante realmente el tema de la acreditación, más bien para abrirles un poco más el espacio. Creemos desde los colegios profesionales que
es importante el tema de la acreditación básicamente por la necesidad del conjunto del mercado de identificar sencilla y precisamente a los profesionales mejores capacitados en función de sus necesidades y de sus experticias. Ejemplo, en Estados Unidos son catalogados los profesionales como junior, como senior, y luego de eso ya pasan a otro tipo de clasificaciones. Entonces, a eso se refiere este tema. ¿Por qué también es importante? Por la necesidad de competir en un mercado global, colegas, en igualdad de condiciones. Si hay profesionales de Europa, de Estados Unidos, de la propia Latinoamérica, tienen una acreditación, inclusive la acreditación la pueden llevar a cabo en organismos acreditadores internacionales, pues esto les va a dar de alguna manera al profesional la posibilidad de poder brindar servicios profesionales de ingeniería a escala mundial, a escala global, y finalmente para fomentar la mejora continua y permanente de los profesionales acorde con la evolución tecnológica. Fíjense, parte de este tema de la acreditación son 3 cosas importantes. El primero, y es sine qua non, el tema de la formación académica que lo da el título profesional. El segundo tema, se evalúa la experiencia profesional, y el tercer tema, lo que dice esta última parte que les acabo de decir, que es el tema de la formación continua. Se le da mucho énfasis al tema de la formación continua, porque uno son los conocimientos con los que uno sale al mercado a competir, y después con el tiempo pues se van degradando esos conocimientos, dado que hay un avance especialmente en la tecnología. La ciencia tal vez no cambia mucho porque son las mismas matemáticas, son la misma física, pero sí cambia el uso de la parte tecnológica. Especialmente nosotros vivimos actualmente una especie de digitalización prácticamente de todos los ámbitos, especialmente de la red eléctrica. Bueno, la parte electrónica es un poco más digital, obviamente, pero esos son las evoluciones y los saltos que tiene de alguna manera el conocimiento y las ciencias de la ingeniería, y es por eso es que nosotros creemos que la acreditación profesional le va a dar un ámbito de más competitividad a nuestro ingeniero, y obviamente eso va a traer beneficios también a la sociedad, porque contar con ingenieros que utilicen adecuadamente su conocimiento, su experticia, su experiencia, creo que eso le va a traer cosas positivas, ¿no es cierto?, en conjunto a la competitividad inclusiva del país y de los servicios de ingeniería. Con respecto a esto, para un poco apoyar, tomemos en cuenta, por ejemplo, que el mismo Consejo de Educación Superior vamos a entrar en un sistema de acreditación de carreras. Tengo conocimiento, están empezando por los médicos. O sea, el mismo Consejo de Educación van a empezar a acreditar. O sea, esto que habla también de acreditación, si bien es cierto, el profesional sale con su título, por ejemplo, de ingeniero eléctrico, ya Luis Fernando, conforme desarrolle su etapa de profesional, va teniendo más capacitación, más experiencia, y como se ha ganado experiencia, qué sé yo, se me ocurre, un recién graduado no va a poder entrar directamente allá a trabajar en su transmisión, o sea, tiene que ir acreditando un poco y desarrollando, adquiriendo su experiencia. Ese es el tema. Con respecto un poco, Juan Pablo, al compañero que un poco hacía la pregunta anterior y que la veo en el chat, es claro, con el tema del ingeniero civil o arquitecto, que no es prácticamente a ratos para ofertas y todo, empresas constructoras piden la hoja de vida del ingeniero eléctrico, del ingeniero electrónico en telecomunicaciones, y al rato de los ratos se ha dado casos y denuncias que llegan a los colegios que falsifican firmas y ya no toman en cuenta a los ingenieros, sino simplemente terminan haciendo con el técnico electricista las instalaciones y ese tipo de cosas. Entonces, y es justamente lo que tenemos que pelear para que los fiscalizadores, en este caso cuando sean obras públicas, hagan cumplir, que todos los profesionales que estén en una oferta sean los que ejecuten el trabajo. Y en pocas palabras, no nos vean la cara los ingenieros civiles o arquitectos, dueños de grandes constructoras, que a veces, como quien se dice vulgarmente, piden nuestra hoja de vida para ganar los procesos y luego ni siquiera nos toman en cuenta.
En ese sentido, para comentarle al ingeniero Edison Arevalo, más no recuerdo, creo que es de la región centro de Tungurahua, él está mencionando en este tema su preocupación, en este caso, pedir que se cumpla, que cada profesional zapatero a tus zapatos. Eso nada más, Juan Pablo, para apoyar. Sí, sí. Sin más, no sé si es que Milton quiere expresarse. Me parece que los demás criterios, hay algunos criterios en realidad que me han escrito. Y pido mil disculpas no poderlo transmitir, porque me parece que se están metiendo más a la parte política, y mil disculpas si es que nos hemos expresado de los gobiernos anteriores, y en realidad nuestra posición es completamente otra. Milton, ¿deseas? Sí. Ok, sí. Bueno, un poco para ya terminar, primero agradecer a todos los miembros del Colegio Nacional, a los miembros que en este caso fueron designados por el colegio y que a participar a este conversatorio. Creo que quedan muchas cosas que hasta cierto punto, cuando comenzamos a hablar de artículos y la ley, muchas veces se vuelve cansado, ¿no? Ya que nosotros siempre estamos en la parte técnica, pero sí quiero motivar a todos los colegas a que veamos a qué nos va a llevar esta ley, a qué es lo que vamos a poder hacer con la ley, ya, y sobre todo lo que estamos trabajando, que es un trabajo, como se diría, que no es muy abierto para que todos lo vean, pero es un trabajo continuo. Esperamos que ahora se hizo un Twitter mediante el colegio, mediante el Twitter del CIELA, en donde estamos dando a conocer que hoy nos hemos reunido, ¿sí? Y obviamente hemos podido participarles a ustedes, y es la primera reunión que hemos tenido para poder en conjunto conocer más sobre estas reformas que queremos dar a conocer a los asambleístas. Esperamos que nos den espacios para poder también tomar nuestro punto de vista con respecto a la ley. Creo que al igual que las otras profesiones, igual las personas que están dentro de los electromecánicos, que hasta cierto punto son los que están un poco preocupados por esta ley, creo que también tienen su espacio, y aquí todos tenemos derecho a poder expresar lo que creemos y lo que también pensamos con respecto a mejorar esta ley. Quisiera agradecer también a todos los miembros del directorio que han podido en este tiempo hacer que este tipo de conversatorios y charlas se sigan dando. El trabajo que realizamos a nivel nacional como presidentes de cada uno de los colegios, y el trabajo local que realiza cada colegio en su provincia, ¿sí?, se ve reflejado en lo que estamos haciendo. Necesitamos el apoyo en las páginas, en las redes, en los Twitter, en YouTube, en el Facebook, ¿sí? Hemos reactivado a nivel nacional todas las redes para que tengamos el apoyo de cada uno de los profesionales. Solicitamos que en este momento se permitan cada uno de ustedes tomar esta ley, buscarla, porque ya se encuentra también en las redes, buscarla, seguir cada una de las páginas y poder cada uno de ustedes dar cualquier criterio y que sea llegado a los colegios. Muchas gracias a todos por participar esta noche, y esperamos poder mantener este espacio, sí, que lo seguiremos haciendo en las diferentes provincias y en los diferentes colegios. Lo importante es que lo que nosotros estamos queriendo, dar el valor al socio, el valor a la ingeniería y el valor a todo lo que hemos trabajado y hemos tenido problemáticas durante estos años, que nuevamente nos den el espacio. Confiemos en los colegios, estamos trabajando sin un sesgamiento político y mucho menos buscar que eso se inmiscuya en lo que a nosotros nos interesa, que es a nivel técnico y sobre todo a nivel personal y el trabajo que estamos realizando por ustedes. Muchas gracias por haber participado. No sé si algo más, Juan Pablo, o nos podemos despedir, y que tengan una muy buena noche todos ustedes. Sí, Milton, la última cosa. El proyecto de reforma de ley lo hemos de subir a la página web. Me parece que también está subido en la página web de todos los colegios, de Pichincha, de Loja. O si no, nosotros lo subiremos
en forma completa a nuestra página para que se puedan descargar. Y también me imagino que en nuestras redes sociales. Por mí, un agradecimiento grande a Fernando, Slevan y a todos los presentes de parte de lo que formamos el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY y todo el directorio. Trabajamos para ustedes, queremos hacer una forma distinta de organizaciones y a su vez también pasar a todos nuestros ingenieros a nivel nacional y recalcar que somos una fuerza grande a nivel nacional y vamos a apoyar todas sus inquietudes y todos sus proyectos aquí que tengan en mente. Muchas gracias a todos, muy amables por su presencia, que tengan buena noche. Buenas noches con todos, gracias. Gracias a ustedes, una buena noche.